Y menos mal que yo me di cuenta a tiempo. A mí me gustan las mujeres. ¿Como yo? Vos sos mucho más que ella. Mucho más seductora, sensual, fogosa. Y en tus ojos veo como dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me ahoga. Agua que me inunda. Pobre Elías, está hecho una pasita y me da tanta pena verlo sufrir siendo tan joven. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Por favor. ¿Y a usted quién lo llamó? Necesito hablar con la señora Rosa. No, abuela, por favor, no lo escuche, no lo dejes hablar. ¿Por qué no? Porque seguramente va a decirte alguna mentira. Pero yo sí quiero escucharlo. Por favor, te ruego que no lo escuches. Eva tiene razón. Será mejor que no lo escuches. Ese hombre es un loco. Bueno, basta. Yo decido a quién escucho. A ver, señor, ¿qué me quiere decir? Que soy el padre de su bisnieto, señora Rosalía. El Carlitos es mi hijo. No me sorprende. Ninguna historia sucia referida a vos puede sorprenderme. Ya tenés basura para tu morbo, abuelita. Espero que la disfrutes. Y todavía tenés el coraje de hablarme así. Ay, Rosalía, pero ¿cómo podés creerle lo que te dice un tipo así, eh? ¿Cómo podés pensar que una chica tan fina como Eva pueda tener relaciones con un chofer? ¡Profesor! ¿Chofer? Bueno, sí, está bien. Yo soy un humilde y pobre chofer. Pero eso no me hace menos hombre, ¿no es cierto, señora Rosalía? No para Eva, por lo visto. Y ya que estamos en este momento de confesión, ¿por qué no nos cuenta cómo empezó su romance con mi nieta? Bueno, señora, si voy a ser sincero, tengo que admitir que yo la obligué un poquito. Ojo, no la violé, que eso quede claro. No, había como una corriente de seducción entre los dos. Y bueno, yo tomé la iniciativa, ¿no? Igual que dos caniches. Entonces era verdad. Ese hombre estuvo aquí hace mucho diciendo que era el padre de Charlie. Y era verdad. ¿Quién lo diría? A Eva se le acabaron las palabras. ¿No tenés nada que decirme, nietita? Sí tengo. Ah. ¿Qué es? A ver. Que hay algo en esta casa que huele a podrido. Y viene de tu lado, abuelita. ¡Blanca! Sí. Me levanto. Sí, Rosalía. Blanca. Sí. Las pantuflas. Las pantuflas. El bastón. Sí. Los anteojos. Ya, me levanto. Rosalía, ya. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Yo también te quiero. Ay, yo sabía. Sabía que esa estúpida calentura con mi prima no te iba a durar mucho. Lo sabía, sabía. Tu prima no existe. Ya sé que no existe. Solo vos y yo. Así, juntos para siempre. Sí.
te quiero, Eva, Eva. ¿Cómo Eva? ¿Cómo Eva? No quise decir... Quisiste decir lo que dijiste. Fue una noche. Sí. Una noche de luna llena. Yo estaba caminando por el patio, ¿no? Y de repente siento que me chistan. Era Eva. Se acercó a mí y me miró fijamente a los ojos. Al principio, señora, yo pensé que quería decirme algo, que había tenido algún problema, alguna dificultad. Pero no. Simplemente me acarició la mejilla. Así, señora, ¿ve? Entonces a mí se me subió la fiebre, me la agarré del brazo, me la llevé para la... Ahorre los detalles. No me interesa escuchar esas cosas. Me cuesta creerlo, pero todo apunta a esa dirección. ¿Te convences ahora, Blanca? ¿Ahora te das cuenta por qué nunca pude aceptar a este mamarracho como mi nieta? Eva es tu nieta. Ya te lo dije. ¿Quién mejor que yo sabe esto? Si la tuve a mi cargo desde chiquita. Usted mejor cállese. Ay, sí, ya sé que te prometí ayudarte a echarla de esta casa, pero no puedo hacerlo, Rosalía. No, no puedo. Sería indigno. ¿Y desde cuándo la indignidad la ha detenido a usted? Pero lo que no entiendo es por qué usted hace esta confesión ahora. ¿Qué espera ganar con esto? ¿Ganar? Nada, señora. Yo simplemente quiero reparar mi falta y ser el padre que el Carlitos necesita. Tengo que decirte, Eva, que lamento mucho lo que pasó y que estoy dispuesto a cumplir con mi deber. Así que estás dispuesto a cumplir con tu deber. Muy bien, ya que este señor quiere reparar su falta, entonces que se case conmigo. ¿Cómo casarme? Claro, Saki, vas a ser mi maridito. ¿Acaso no querés reparar la falta? Eso, que se case inmediatamente. Bueno, sí, pero tampoco hay que hacerlo así a la apurada. ¿Por qué? Saki, ¿acaso no te querés casar conmigo? Sí, pero ¿para qué tomarlo así a la tremenda, Eva? Ay, ¿sabes por qué duda, abuelita? Porque está mintiendo. ¿Ah, sí? Aquí tiene, señora. Esta es la partida de nacimiento del Carlitos. Aquí usted puede ver. ¿No te das cuenta que no puede ver nada, estúpido? ¿Acaso te olvidaste ciega? Pero yo no. ¿Qué dice? ¿Qué dice?